Estimada compañera, a su pregunta de si le conviene o no presentar la evaluación, le quiero comentar lo siguiente. La ley tiene como una de sus características enfrentar al trabajador de manera individual contra el Estado. O dicho al revés, el Estado enfrenta al trabajador de manera individual. La ley desconoce al sindicato, lo nulifica. De manera que el primer problema que tenemos es una relación laboral individual, no colectiva. Es usted solita contra el Estado. Ahora, ¿puede o no presentar el examen? Esa pregunta, esa respuesta es muy delicada. Por lo siguiente, la ley dice, la ley del servicio profesional docente dice que si un docente se niega a ser evaluado, entonces es motivo de despido sin responsabilidad para la Secretaría, es decir, sin responsabilidad para el Estado. Si usted no presenta la evaluación, es motivo de rescisión del contrato, por ley. La otra, si presenta la evaluación, automáticamente es candidata a despido, porque de acuerdo a la nueva ley del servicio profesional docente, ahora todos los maestros en servicio hemos sido convertidos en docentes con plazas temporales por 4 años. En ese periodo tenemos 3 oportunidades de evaluación para poder trabajar los siguientes 4 años. El problema que tenemos es que el 90% de los exámenes estandarizados, el 90% de los sustentantes de exámenes estandarizados no lo acreditan. No lo acreditan no porque no tengan conocimientos, sino porque el examen estandarizado está diseñado para reprobar, para humillar, para desacreditar al docente. Por otro lado, la evaluación o el proceso de evaluación no se reduce a un examen en línea. El proceso de evaluación para garantizar la permanencia en el empleo contempla varios aspectos. Uno es la carpeta de evidencias. Otro, la filmación de una clase, lo que se conoce como microenseñanza. Una vez filmada la clase, te vas a coevaluar, autoevaluar. Luego, te van a coevaluar tus compañeros y el director. Te van a coevaluar los alumnos y los padres de familia. Posteriormente, te harán una evaluación. El 100% es entonces lo que te va a dar la sumativa de esas evaluaciones. No solo es, como dicen algunos, me pongo a estudiar mucho y paso, yo no le tengo miedo al examen. Dicen, no, es más complejo el proceso de evaluación. Por otro lado, lo que ya está definido es punitiva. Es una evaluación punitiva, es una evaluación que castiga, que despide. El plan del gobierno es el despido de 60,000 docentes en un promedio de 15 años. 600,000 docentes en 15 años. Ahora,
¿Presento o no presento la evaluación? Eso es otra circunstancia. Ese es otro problema que depende de la fuerza que se tenga para presentar o no. Si lo reducimos a la persona, al individuo o al maestro solito, por cualquiera de los dos lados está condenado a perder su permanencia en el empleo. O dicho de manera más cruda, si no presentas o aún presentando evaluación, el 90% de posibilidad existe de que te despojen del salario del cual viven tus hijos. Evaluación se asocia con despojo del salario, despojo de la permanencia en la plaza base, despojo de tus derechos fundamentales. Eso significa evaluación en este país, en este momento, con esta ley. Con Peña Nieto, las reformas han elevado a rango constitucional el despido masivo de docentes. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es compleja. Lo que yo puedo comentar es que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, hay una respuesta incluso violenta para defender la permanencia en el empleo. El 20 de junio, los maestros en Chiapas, aún a costa de su propia vida, salieron a boicotear el proceso de evaluación para ascenso a director, supervisor y ATPs, dispuestos a ofrendar su vida para defender su salario, su plaza base, su permanencia en el empleo. Pero estamos hablando de estados cuyo magisterio tiene una experiencia mínima de 35 años de lucha, con fracasos, con retrocesos, con pequeños triunfos, con paros en los cuales no hemos ganado nada, como en el 2013 y ahora en el 2015. Pero el magisterio en estos estados, en particular en Chiapas, tiene como criterio de que si no luchamos, estaríamos peor. Hemos establecido una medida práctica: exigir la abrogación de la reforma al artículo 3º y 73, pero al mismo tiempo combatir medida por medida de la manera en que van concretando la ley. No vamos a permitir que la apliquen. Cada medida, cada acción, cada paso que concrete la aplicación de la reforma y específicamente que atente contra nuestros derechos laborales y salariales será impedido, no será aplicada. Y lo acabamos de demostrar el fin de semana. El 4 de julio nos movilizamos miles de maestros en 7 puntos estratégicos de la geografía de Chiapas para impedir que ingresaran los sustentantes a examen. Y no llegaron. El gobierno tuvo que suspender nuevamente la evaluación y reprogramarla a nuevas sedes. Pero esto va tomando características que escapan incluso al control, ¿no? Se dan escenarios de violencia, hay indignación en el magisterio, hay coraje, hay odio al sistema, porque nos despoja del salario de nuestros hijos,
pretende quitarle la comida a nuestros hijos, pretende quitarnos el salario con que pagamos la educación en la universidad, pretende despojarnos del salario con que pagamos la casa que sacamos a crédito y dejarnos en la miseria, en la calle. Por ello, hay inconformidad nacional. Nosotros vemos en el despertar de los docentes del Valle de México un gran movimiento. Ese despertar de los docentes en el Valle de México puede influir en la sección 9 y 10 del Distrito Federal. Si la zona metropolitana para, como sucedió en 1989, cuando paró el Distrito Federal, el Valle de México, más otros estados del sur, sí podemos simbrar la reforma. En este momento, luego del levantamiento del paro en Chiapas, se han estado movilizando 26 estados de los 32. O sea, no es cierto que derrotaron el paro. Tuvimos que replegar nuestro paro indefinido en Chiapas porque nos quedamos solos, porque Michoacán levantó, porque Oaxaca regresó con una modalidad que no cumplieron en la práctica, porque Guerrero tiene dificultades para el paro y porque los demás estados no habían entrado al accionar nacional. Justo cuando Chiapas levanta su paro, ese día hay una movilización nacional en solidaridad, en apoyo y por sus propias exigencias de abrogación de la reforma. Una movilización nacional. Es real que si Chiapas mantuviera el paro indefinido, sería un elemento cohesionador de la inconformidad nacional. Pero también es real que el movimiento, luego del paro, continúa. Y si estalla el paro indefinido en otras secciones, entre ellas el Valle, Chiapas sí tiene condiciones de reiniciar el paro indefinido. Existe ese potencial. Hay que resolver otros problemas internos sobre la conducción y la dirección que debe llevar la lucha, sobre el control de los dirigentes. Pero ese es otro problema. Disposición a un nuevo paro sí existe y sí hay las condiciones. Por otra parte, en este momento tan delicado, sí es muy importante lo que ha iniciado el Valle de México. Están volviendo a caminar o a recorrer el camino ya experimentado, pero ahora con mayor celeridad. Los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre ellos el secretario de la 36, no fueron impuestos en los comités seccionales ni en el nacional como Juan Díaz de la Torre para defendernos. Fueron impuestos para proteger al Estado, para ser cómplices en el arrebato de nuestros derechos. Es decir, ellos son parte del problema. No pueden encabezar el movimiento. No pueden ir en contra del Estado. Por eso, el acuerdo de desconocer al actual secretario general de la sección 36 es justo, es correcto y es un paso necesario. Democratizar la vida sindical en el CENTE, imponer dirigentes que estén del lado del movimiento y de la base, es muy necesario. Recuperar las instancias sindicales del sindicato,
los comités delegacionales, comités seccionales, las coordinadoras de región. Esos son instrumentos muy importantes para poder luchar por nuestras demandas. Al menos en Chiapas, la experiencia es que cuando tenemos el comité seccional, avanzamos más porque tenemos la instancia estatutaria. Pero al revés, cuando hemos perdido el sindicato, cuando nos han impuesto el comité seccional, hemos mantenido la estructura no estatutaria. Y ese es el paso que está empezando a dar el magisterio del Valle de México, reviviendo las gloriosas enseñanzas de principios de los años 80. Desconocer al comité seccional charro, ocupar el edificio, utilizarlo como cuartel organizativo de la lucha y desde ahí sacar brigadas para ir a recorrer las escuelas del valle y cerrarlas. Convocar a la conciencia de los compañeros para cerrar los planteles, aunque de hecho nos acercamos al fin del ciclo escolar. Entonces, eso también es una coyuntura favorable, a lo que me voy a referir un poquito más abajo. Bien, se anuncia que a partir de este lunes, en las escuelas que existan condiciones, se deben colocar las banderas de huelga. Eso es correcto, eso es necesario. Pero como siempre hablamos de palabras que indiquen la situación, hablamos de la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la experiencia del movimiento? En las zonas que hay disposición, todas las escuelas cierran. Pero hay zonas escolares controladas por los supervisores y los charros que no le van a entrar todas. Pero hay escuelas, varias escuelas de la misma zona, de una zona controlada por los charros, que pueden entrar al paro. Entonces, tenemos que buscar la forma de que las escuelas en las delegaciones controladas por los charros, las escuelas más decididas, paren. Tienen el apoyo de los padres de familia. Solo deben explicar correctamente las razones de la lucha. Nosotros en nuestra experiencia lo que hacemos es explicar en qué consisten las 13 reformas estructurales de Peña Nieto. Aquí nosotros explicamos cómo nos despoja de la tierra, del territorio, del agua, de la luz, de la biodiversidad. Explicamos cómo eso favorece las hidroeléctricas y la minería, los eólicos. Y también les explicamos que el artículo 73 fomenta la participación de los padres de familia en el mantenimiento de la escuela, mantenimiento de fontanería, electricidad, limpieza, pintura. ¿Sí? Además, ese mantenimiento es en efectivo y con trabajo. Esa es la forma en que se privatiza la educación. Es la forma en que el Estado abandona su responsabilidad. Y de manera específica, el Estado abandona su responsabilidad cuando ya no contrata personal de intendencia, cuando los está despidiendo. Por ello, defender al personal de apoyo y asistencia a la educación es muy importante y necesario, porque es nuestra defensa. Ahora, ¿cuánto puede durar un paro y hacia dónde enfocarlo? Nuestra demanda es
abrogación de la reforma al artículo 3 y 73 constitucionales, abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, abrogación de la Ley General de Educación y abrogación de la ley del INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, además de la abrogación de la ley de reforma fiscal, coordinación fiscal se llama. Específicamente, cancelación del proceso de evaluación, basificación a todos los interinos, plaza base al egresar, respeto a la cadena de cambios y de ascensos por méritos escalafonarios, respeto a las conquistas económicas ya arrancadas, respeto al personal de apoyo y asistencia a la educación, presentación con vida de los 43 de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. También exigimos fuera militares del sur del país, fuera la Gendarmería de Chiapas, fueran los agentes militares extranjeros del FBI, de la DEA y de la Interpol del estado de Chiapas. No al saqueo de nuestros recursos naturales. Eso es lo que eso es lo que integra la plataforma de lucha en nuestro estado. Pero es muy parecido a lo que ustedes deben enarbolar. Esta plataforma de lucha es la que facilitó podernos replegar si el gobierno no nos resuelve la demanda principal, si el gobierno no cancela la evaluación y no tenemos en este momento la fuerza suficiente, no aceptamos ninguna negociación de carácter estatal. Nos regresamos a trabajar, a continuar la lucha en nuevas condiciones. Y así está ahorita. Estas nuevas condiciones son culminar el ciclo escolar haciendo asambleas de padres de familia para informar las razones del repliegue. 2. Organizar un plan de boicot al proceso de aplicación de la reforma desde cada escuela, comunidad, delegación, región y estatal. Esa es una práctica muy importante. La otra es un plan de boicot a las elecciones del 19 de julio para presidencias municipales y diputados locales. Es un combate al proceso electoral amañado y corrupto. En ese ambiente se desarrolla entonces ahorita el repliegue del magisterio de Chiapas. En una situación muy similar se encuentra el magisterio de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero. Y existen las condiciones en este momento de que los 26 estados puedan coordinar un accionar mayor. Por último, ¿cuál es el significado de esta ley? El significado ideológico es que es una ley fascista. Vean por qué. Primero, desaparecen las relaciones laborales colectivas por relación individual. Desaparece las condiciones generales de trabajo por condiciones de trabajo específicas, propias. Otro criterio. Desaparece la oportunidad o posibilidad de recurrir a la parte jurídica y demandar, puesto que ahora la norma dice que podemos ser despedidos
sin derecho incluso a apelación, porque primero te despiden y después los puedes demandar. Mientras que antes era que ante el despido recurrías al accionar jurídico y detenías el proceso y lo revertías. Ahora primero despide y después te quejas. Nulifica al sindicato. Y al nulificar al sindicato, en realidad, está nulificando tu instrumento de lucha. ¿Pero qué significa sindicato? Pues el sindicato implica lucha de clase. El sindicato implica la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Quién lo debe hacer? Pues los representantes sindicales. Entonces, la nulificación del sindicato expone al maestro a la defensa individual. Ese es el problema. Hay otros elementos, como los consejos técnicos de participación social, que también tiene como característica confrontar al magisterio con el pueblo, que sean los padres los que reclamen, que sean los padres los que exigen que el magisterio regrese a clases. Oponen pueblo contra pueblo, aún estando jodidos, aún estando sin derechos, son utilizados los padres contra el magisterio. Pero nuestra experiencia dice que si mantenemos una información permanente con los padres de familia, nos apoyan. Los padres de familia no nos niegan el apoyo, porque estamos luchando contra las leyes que los oprimen también a ellos, que les despojan la vida, porque ahora hasta eso estamos perdiendo el derecho a la vida. Bueno, termino con la respuesta inicial. No puede haber una orientación o recomendación de carácter personal ante la evaluación. Es decir, ¿qué hago? ¿Me presento o no? Repito, si no se presenta, la separan del empleo porque la norma dice que es obligatorio evaluarse. Si no, despido. La otra, entonces no lo presento. Pues no lo va a presentar si hay una resistencia colectiva. Eso es lo que hay que resolver. Que entren al paro más, muchos. Hay que ir a convencer a nuestros compañeros de que el paro es una forma de frenar esa evaluación. Que el ciclo escolar no inicie si no queda cancelada la evaluación. Tenemos que arrancar, por lo menos, el compromiso formal de que la evaluación se suspende. Eso es lo mínimo a lograr, la cancelación. Es decir, que ya no se aplique el proceso de evaluación, porque suspendido está. Van a posponer las fechas, eso llaman suspensión. Nosotros no queremos suspensión, queremos que abroguen la reforma. La respuesta es que la defensa individual es mala consejera. Se necesita una respuesta colectiva que detenga, que impida el proceso de evaluación. Y ustedes en el Valle de México ya caminan en esa dirección. Solo tienen que retomar la conducción de su movimiento. Esas son unas opiniones iniciales en respuesta a lo que tenemos pendiente de no haberle contestado rápido.
pero vamos a hacer un resumen de nuestra experiencia reciente en Chiapas y le compartiremos otras inquietudes. Muchas gracias. Espero que esto le ayude un poco.